Y si el enfoque que ha tomado hacia la intimidad a lo largo de toda su vida es en realidad la razón por la que ha perdido la conexión en sus años dorados, permítame compartir la historia de Roberto. Tenía 72 años, era gentil, ya no trabajaba, y recientemente se había separado. Conoció a alguien maravilloso e intentó ser cercano otra vez después de años de distancia, pero su yo físico no respondió. Se asustó. Ella se retiró emocionalmente y él nunca hizo otro intento. No porque le faltara deseo, sino porque creía que estaba dañado sin reparación. Soy la doctora Laura, especialista en urología y bienestar masculino. Durante más de 3 décadas, he ayudado a miles de hombres en sus 60, 70 años y mayores a recuperar su confianza en sí mismos, reconstruir la conexión y proteger su salud de maneras que nunca imaginaron que fueran posibles. La mayoría de los hombres asumen que su vida íntima naturalmente concluye con el avance de la edad, pero la realidad es que no tiene que ser así. Lo que verdaderamente los limita es conocimiento que nunca les fue dado. Hoy, voy a compartir 5 secretos íntimos esenciales que los hombres mayores desearían haber descubierto antes y el costo genuino que experimentaron por permanecer desinformados. Antes de avanzar, si encuentra este tipo de orientación de salud honesta y transformadora valiosa, por favor suscríbase y active las notificaciones para que nunca se pierda otro mensaje, creado específicamente para hombres en su situación. Si esto resuena con usted, escriba 1 en los comentarios para mostrarme que está comprometido. Si no, escriba 0. Genuinamente quiero crecer y apoyarlo más efectivamente. Ahora, comencemos con la primera realidad porque esta es la que silenciosamente destruye más corazones y confianza en sí mismo que cualquier otra. La creencia falsa de que la intimidad después de los 60 aún debería ocurrir sin planificación, ya no puede depender de momentos espontáneos. Y eso no es un defecto, es iluminación. Cuando era más joven, la intimidad podía ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento. No necesitaba considerarlo 2 veces. Su anhelo se alineaba con su capacidad y todo simplemente funcionaba. Había cierta satisfacción en estar preparado a demanda y no necesitar discutir o arreglar o prepararse. Para la mayoría de los hombres, esa espontaneidad era parte de lo que hacía la intimidad emocionante, pero aquí está la realidad que nadie comparte con usted. Después de los 60, las reglas cambian, y aferrarse a la idea de que aún debería poder funcionar cuando surja la oportunidad no solo es irrealista, es dañino. Lo he presenciado repetidamente. Hombres que entran a mi oficina con cabezas bajas, evitando contacto visual directo, no están enfermos, no están heridos, pero están devastados emocionalmente, mentalmente debido a un momento sin éxito en privado. Intentaron ser íntimos con su compañera, pero su cuerpo no respondió, y en lugar de comprender lo que ocurrió, se criticaron a sí mismos, se sintieron impotentes, humillados, avergonzados. Algunos evitaron la intimidad completamente después de esa experiencia. Otros actuaron como si nunca hubiera pasado y soportaron silenciosamente, pero la mayoría nunca pidió ayuda. Un caballero que siempre recordaré se llamaba Francisco, tenía 69 años, estaba saludable, aún enérgico, y había comenzado recientemente a ver a alguien después de años de soledad. Las cosas estaban progresando bien hasta una noche cuando la cercanía se volvió física. No se había preparado. Asumió que todo simplemente pasaría naturalmente como siempre había sido. Pero cuando no fue así, cuando su cuerpo lo decepcionó, se puso ansioso, se retiró, creó una excusa y nunca la contactó otra vez. No porque no tuviera sentimientos, sino porque estaba mortificado. Me compartió después. Se sintió como si hubiera perdido parte de mi identidad masculina esa noche. Este es el costo que muchos hombres mayores experimentan cuando no comprenden la realidad del envejecimiento y la intimidad. No es solo una noche decepcionante, es un golpe contra su identidad, su confianza, su salud emocional. Y para algunos hombres,
se convierte en el inicio del retiro. Dejan de intentar, se distancian de sus parejas, pierden conexión no solo físicamente sino emocionalmente, y conforme esa brecha emocional se amplía, también lo hace la soledad, la amargura y la convicción de que tal vez sus años dorados han terminado. Pero aquí está la realidad que necesito que entienda. Perder espontaneidad no es lo mismo que perder intimidad. Lo que funcionaba a los 30 se basaba en biología. Lo que funciona a los 60, 70 u 80 debe basarse en propósito, comunicación y preparación. Eso no es debilidad, eso es sabiduría, es madurez, y de muchas maneras, crea un tipo de conexión más profundo y significativo. Prepararse para la intimidad no destruye la magia, la preserva, le dice a su cuerpo, su pareja y su corazón que esto es importante, le da tiempo para apoyar su circulación, reducir tensión, evitar medicamentos que interfieren y crear la atmósfera emocional apropiada. Más importante, elimina la presión. Cuando deja de esperar que su cuerpo se alce al desafío como una vez lo hizo, comienza a encontrar paz y placer en el viaje, no solo en el resultado. Pero ignorar esta realidad viene con peligros serios. No me refiero solo a decepción emocional. Estoy hablando de hombres que han experimentado ataques cardíacos, derrames cerebrales o caídas súbitas de presión arterial porque trataron de empujar sus cuerpos demasiado intensamente, demasiado rápido, sin preparación. La intimidad, como cualquier actividad física, requiere respeto. Si ignora eso, si trata la intimidad después de los 60 como intimidad en sus 20s, puede estar arriesgando más que solo su orgullo, podría estar arriesgando su existencia. He aconsejado a viudas que perdieron a sus esposos durante la intimidad, porque los hombres eran demasiado orgullosos para reconocer que necesitaban tomar las cosas más lento. He hablado con hombres que terminaron en salas de emergencia porque combinaron medicamentos para la presión arterial con pastillas de mejora sin consultar a un médico. He visto demasiados hombres pagar el costo último porque nadie les advirtió que el envejecimiento cambia las reglas y debe abordarlo de manera diferente. Pero las noticias alentadoras son estas. Una vez que entiende que la intimidad en la vida posterior requiere una estrategia diferente, todo comienza a cambiar. La comunicación se profundiza, la ansiedad desaparece, la satisfacción regresa y, más importante, reclama su posición, no como el hombre que era a los 30, sino como el hombre más sabio y más centrado que es hoy. Entonces, si se ha estado sintiendo desconectado, frustrado o avergonzado, entienda esto, no es la conclusión, es un nuevo comienzo. Si está dispuesto a liberar expectativas desactualizadas y abrazar un enfoque más inteligente, más seguro y más poderoso hacia la intimidad. Ahora, eso nos lleva a algo incluso más crítico, porque mientras la mayoría de los hombres se enfocan en lo que está pasando en el dormitorio, están pasando por alto lo que su rendimiento está tratando de comunicar sobre su corazón. Y si pierde esa señal, podría costarle todo. Permítame ser directo con usted. Si tiene más de 60 años y ha notado cambios en su capacidad de lograr o mantener una erección, debería estar preocupado, no solo por lo que significa para su vida íntima, sino por lo que podría indicar para su corazón. Demasiados hombres ven la disfunción eréctil como solo un problema de dormitorio, un inconveniente vergonzoso, algo de lo que reírse o pasar por alto silenciosamente, pero lo que no entienden, lo que nunca les enseñaron, es que la erección de un hombre es más que solo una respuesta íntima, es un evento cardiovascular, uno de los indicadores más sensibles de circulación sanguínea en todo el cuerpo, y cuando ese flujo sanguíneo disminuye, algo mucho más profundo está yendo mal. Recuerdo un paciente, Tomás. Tenía 67 años, estaba casado, aún trabajaba ocasionalmente, se mantenía activo. Vino a verme porque estaba experimentando problemas en el dormitorio, nada mayor. Solo no era lo mismo que antes, probablemente solo la edad. ¿Verdad?
doctora, dijo con una risita, pero yo no me reí. Le hice preguntas, conduje algunas pruebas, y algo no se sentía bien. Pedí una evaluación cardíaca completa. 3 semanas después, Tomás estaba en cirugía por un bloqueo del 90% en su arteria descendente anterior izquierda, la que llaman la viuda. Esa noche, me llamó desde su cama, de hospital, dijo. Vine pensando que tenía un problema íntimo. Resulta que tenía una bomba de tiempo. No entienden es que las arterias en el pene son más pequeñas que las del corazón. Eso significa que se bloquearán o estrecharán antes. Si la sangre no puede fluir allí, es una señal de advertencia de que sus arterias más grandes, especialmente las que alimentan su corazón y cerebro, ya pueden estar comprometidas. La disfunción eréctil es a menudo la primera indicación de enfermedad cardiovascular. Es la manera silenciosa de su cuerpo de suplicar ayuda. El costo de ignorar esa señal es mortal. He visto hombres despedirla, comprar pastillas sin receta o culpar al estrés o la edad. Mientras tanto, están caminando con presión arterial peligrosamente elevada, arterias bloqueadas o diabetes no diagnosticada. No se dan cuenta hasta que es demasiado tarde, hasta que un derrame los paraliza, hasta que un ataque cardíaco los golpea durante el sueño, hasta que el daño es irreversible. Y no se detiene solo con peligro físico. El impacto emocional es igual de devastador. Cuando un hombre siente que está perdiendo control de su cuerpo, erosiona su confianza, su autoimagen, incluso su deseo de conectarse. Puede retirarse de su pareja, puede dejar de buscar intimidad por miedo, y lentamente, puede empezar a sentirse invisible, como si sus mejores años hubieran pasado. Pero aquí está la verdad, no tiene que ser así. Tiene más control de lo que se da cuenta. Si trata su respuesta física como una señal en lugar de una vergüenza, puede atrapar problemas temprano, puede hacer cambios poderosos que no solo mejoran su vida íntima, sino que extienden su vida. Una respuesta débil puede ser la manera de su cuerpo de susurrar, necesito ayuda. La tragedia es que tantos hombres esperan hasta que ese susurro se convierte en un grito. Por eso urjo a cada hombre que trato, si algo cambia en su capacidad de funcionar, no lo esconda, no lo ignore, no se avergüence, sea inteligente, sea proactivo, examine su corazón, haga las pruebas, tenga la conversación, porque una visita incómoda al doctor hoy podría significar 10 años más saludables con su esposa, su familia y su vida. Esto no se trata de vergüenza, se trata de supervivencia, y las buenas noticias, una vez que trata la causa raíz, ya sea flujo sanguíneo, desequilibrio hormonal o estrés, las cosas a menudo mejoran. He tenido hombres en sus 70 que me dicen que se sienten como de 45 otra vez, no por magia, porque escucharon a su cuerpo y actuaron antes de que fuera demasiado tarde. Pero ahora, quiero decirle algo incluso más personal, porque mientras el corazón afecta el cuerpo, hay otra capa que nadie discute, una capa que vive en sus emociones, su memoria, su sentido del tacto. Es la parte de la intimidad que nunca se enseña en la escuela de medicina, pero a menudo es la más sanadora, y sin ella, la intimidad se vuelve vacía, desconectada e incluso dolorosa. Quiero que piense en un momento cuando se sintió profundamente conectado con alguien, no solo físicamente, sino emocionalmente, cuando su toque lo hizo sentirse visto, entendido, vivo. Para muchos hombres, esos momentos son raros y aún más raros conforme envejecemos. Pero la verdad es que la intimidad después de los 60 no se trata solo de su cuerpo, se trata de su corazón, su mente, su espíritu, y cuando esa conexión emocional desaparece, el costo es mucho mayor que solo una falta de placer. Me he sentado frente a hombres en sus 70, hombres fuertes que dirigieron negocios, criaron familias, construyeron legados. Sin embargo, sus voces temblaron cuando dijeron: no me he sentido cerca de nadie en años, no solo físicamente, emocionalmente. No estaban hambrientos de intimidad, estaban hambrientos de cercanía, de calidez humana,
de alguien que tocara su mano y lo sintiera. Ese anhelo, cuando no se satisface, lentamente erosiona la salud mental y física de un hombre, de maneras que la mayoría de los doctores nunca mencionan. Un paciente, Guillermo de 74 años, vino a verme no porque estuviera luchando físicamente, sino porque se sentía entumecido. Su esposa había fallecido 5 años antes. Desde entonces, se había mantenido solo, convencido de que la intimidad ya no pertenecía a su vida. Me dijo, ¿cuál es el punto a esta edad? Pero pude verlo en sus ojos. Extrañaba la conexión, la risa, el toque, y con el tiempo, esa distancia emocional había crecido en depresión, insomnio y presión arterial alta que ningún medicamento parecía ayudar. Lo que Guillermo no sabía y lo que la mayoría de los hombres mayores nunca escuchan, es que la intimidad es una forma de sanación emocional. El afecto físico, ya sea con una pareja o a través del autotoque, libera oxitocina, dopamina y serotonina. Estas no son solo sustancias químicas que nos hacen sentir bien, regulan su estado de ánimo, reducen el estrés, mejoran el sueño, apoyan la función inmune y reducen su riesgo de enfermedad cardíaca. En resumen, cuando pierde intimidad, pierde una parte poderosa de su salud. Y sin embargo, tantos hombres la alejan, se convencen de que la conexión es para los jóvenes, que expresar necesidad es debilidad, que la vulnerabilidad es algo que esconder. Entonces, en lugar de extender la mano, se cierran, evitan la cercanía física incluso cuando se ofrece, suprimen sus sentimientos, se vuelven silenciosos. Pero esto es lo que ese silencio les cuesta: mayor riesgo de depresión, niveles más altos de hormonas de estrés, respuesta inmune más débil, presión arterial elevada y, en muchos casos, una disminución temprana en la función cerebral debido al aislamiento emocional crónico. He visto hombres envejecer 10 años en la mitad del tiempo simplemente porque no tenían a nadie a quien abrazar, nadie con quien hablar en la noche, nadie con quien compartir su cuerpo o su alma. Vivieron lo suficiente para sobrevivir, pero no lo suficientemente bien para sentirse vivos. Y esto no se trata solo de estar en una relación. Algunos hombres están en matrimonios pero no se han conectado verdaderamente con su esposa en décadas. Otros viven solos pero tienen vidas emocionales ricas a través de la amistad, conversación y autoaceptación. El punto es que la intimidad emocional es tan esencial como la salud física. Sin ella, está funcionando en vacío. Ahora, quiero decir algo que puede ser difícil de escuchar. Si se ha estado sintiendo desconectado, si ha perdido interés en el toque, si se ha dicho que el afecto ya no importa, puede estar deslizándose lentamente hacia la inanición emocional y le está costando mucho más de lo que se da cuenta. Pero no es demasiado tarde. Alcanzar la conexión, incluso si se siente extraño o aterrador, es una de las decisiones de salud más poderosas que puede hacer en sus años posteriores, ya sea a través de conversación abierta con su esposa, permitiéndose sentir durante momentos de toque, o simplemente reconociendo su necesidad de cercanía. Comienza con un acto de valor, una decisión de dejar de sobrevivir y empezar a vivir otra vez. Y si se pregunta si ese tipo de conexión aún puede traerle placer, paz y vitalidad después de todos estos años, permítame decirle por experiencia, absolutamente puede. De hecho, la intimidad más significativa a menudo viene después de que la juventud ha pasado, cuando las máscaras caen y lo que queda es amor humano real y vulnerable. Pero hay un obstáculo que continúa robando a los hombres de esa alegría silenciosa e implacablemente. No es el envejecimiento, no es la enfermedad. Es algo que llevamos en nuestro bolsillo, algo que vemos cuando nadie está alrededor, y está reconfigurando su cerebro, sus expectativas y su capacidad de sentir. Hay algo que pocos hombres discuten, pero casi todos ellos experimentan. Es a lo que recurren cuando están solos, curiosos o simplemente tratando de sentir algo otra vez. Es rápido, hablando de contenido para adultos, y aunque podría parecer inofensivo,
especialmente en la vejez, es uno de los destructores silenciosos más poderosos de la confianza e intimidad masculina que jamás haya visto. En mis 30 años de trabajar con hombres, he presenciado un patrón desgarrador. Conforme los cambios físicos empiezan a mostrarse excitación más lenta, tiempo de recuperación más largo, problemas ocasionales de rendimiento, muchos hombres se retiran silenciosamente a la fantasía, dejan de intentar con sus parejas, dejan de pedir afecto. En su lugar, se sientan solos con una pantalla, convenciéndose de que es normal, incluso necesario, pero lo que no se dan cuenta es que lo que están viendo está reformando cómo piensan, cómo sienten y qué esperan, de sí mismos y otros. Recuerdo un hombre llamado Ricardo. Tenía 71 años, militar retirado, orgulloso, fuerte, pero algo había cambiado. Me dijo que no había tocado a su esposa en casi 4 años. Dijo que simplemente se alejaron, pero la verdad salió lentamente. Ricardo había desarrollado un hábito de ver contenido para adultos casi diariamente. Lo que comenzó como un escape ocasional se convirtió en un reemplazo para la intimidad real, y con el tiempo, comenzó a comparar lo que veía en pantalla con lo que experimentaba en casa. El cuerpo de su esposa, su ritmo, sus sonidos ya no lo emocionaban. Se aburrió, luego se resintió, luego se silenció. Eventualmente, ella dejó de alcanzarlo del todo. Este es el costo silencioso del contenido para adultos a una edad mayor. No es solo lo que ve, es lo que deja de sentir. Su cerebro se acostumbra a la estimulación artificial, cuerpos irreales, novedad sin fin, sin emoción, sin imperfección, y pronto la realidad simplemente no está a la altura. Esa conexión humana, cálida e imperfecta que una vez atesoró, empieza a sentirse aburrida, incluso irritante. Su cuerpo sigue, las vías de química cerebral comienzan a cambiar. Se vuelve más difícil excitarse solo por el toque. Algunos hombres encuentran que no pueden clímax sin una pantalla frente a ellos. Otros reportan respuesta retrasada, disfunción eréctil o pérdida de interés completamente. Y tal vez lo más dañino de todo es lo que pasa adentro. La erosión silenciosa de confianza, conexión y autovalor. Porque no importa cuánto vea, aún se queda con ese espacio vacío después. Ese momento silencioso donde se pregunta por qué no se siente satisfecho, donde se pregunta, ¿qué está mal conmigo? Empieza a pensar que ha cambiado, que tal vez es solo la edad, pero en el fondo, sabe que no es la edad, es el hecho de que ha estado alimentando su cerebro algo artificial por tanto tiempo, que ha olvidado cómo responder a lo que es real, y eso es aterrador. He visto matrimonios desmoronarse, no por infidelidad o enfermedad, sino por años de desconexión digital. He visto hombres alejarse de sus propios cuerpos, ya no confiando en sí mismos para estar presentes sin estimulación. He visto hombres espiral en culpa, vergüenza y secreto, pensando que están solos, pensando que nadie más lucha así, pero no está solo, y hay un camino de regreso. Comienza entendiendo que lo que consume, especialmente en aislamiento, no solo afecta su excitación, reconfigura sus expectativas, le enseña a su mente a demandar novedad constante, emoción sin fricción y cero esfuerzo emocional. Pero la intimidad real no es ninguna de esas cosas. La intimidad real es paciente, es desordenada, es emocional, está basada en confianza, conversación y presencia, y sí, puede sentirse más lenta que la gratificación instantánea de un video, pero es más profunda, más duradera, más humana y mucho más satisfactoria. Dejar el contenido para adultos, especialmente si ha sido un hábito por años, no es fácil. Requiere honestidad, apoyo y a veces orientación profesional, pero lo que espera del otro lado vale la pena. Un sentido renovado de sí mismo, un vínculo más profundo con su pareja, un regreso a la excitación natural que no lo deja vacío después, y tal vez más importante, una confianza reclamada, el tipo que no está atado al rendimiento o fantasía,
sino a la presencia y conexión. Si ha estado viviendo en esa desconexión silenciosa, lo urjo a pausar, a preguntarse, ¿aún soy capaz de sentir algo real? La respuesta, le aseguro, es sí, pero debe elegirla una y otra vez. Ahora, mientras este recableado emocional puede hacer daño con el tiempo, hay un secreto más que puede destruir todo instantáneamente si no tiene cuidado. No se trata de lo que ve, se trata de lo que hace. Hay un momento que se acerca sigilosamente a muchos hombres mayores, un momento cuando se sienten audaces, energizados, incluso invencibles. Tal vez es después de una buena visita al doctor, o cuando un viejo amigo hace un comentario como, «¿Aún lo tienes?». Tal vez es cuando un nuevo interés romántico despierta algo adentro que no había sido despertado en años. Y en ese momento, algo peligroso pasa. Sienten la necesidad de probárselo a sí mismos, a su pareja, o tal vez solo al tiempo mismo. Quieren mostrar al mundo que aún tienen lo que se necesita. Quieren ser íntimos como lo eran a los 30, sin planificación, sin ritmo, sin límites. Y ahí es cuando se hace el daño. Lo he visto una y otra vez. Hombres en sus 60, 70, incluso 80 que se empujan demasiado lejos, demasiado rápido, todo en nombre del orgullo. Beben un poco demasiado vino, se saltan su medicación del corazón, toman una pastilla de mejora sin receta y entran al dormitorio como si fuera una actuación. Pero adentro, su corazón está trabajando extra, su presión arterial está subiendo, su respiración es superficial y su cuerpo, que necesitaba cuidado y preparación, está siendo forzado a un momento para el que no está listo. Un hombre que nunca olvidaré era Arturo, de 74 años. Era encantador, divertido y había comenzado recientemente a salir con una mujer más joven. Vino a verme una vez y bromeó. «Doctora, tengo que mantenerme al día», le advertí. Le dije que su corazón no era tan fuerte como una vez fue, que la intimidad es ejercicio, no solo placer. Asintió, sonrió y dijo, «No se preocupe, conozco mis límites». 2 semanas después, Arturo colapsó en un cuarto de hotel, paro cardíaco. Su cita entró en pánico y pidió ayuda, pero para cuando llegaron los paramédicos, era demasiado tarde. Su cuerpo no pudo manejar la presión de esa noche, no porque no fuera un hombre, sino porque olvidó que el envejecimiento requiere respeto, no resistencia. Y la verdad es que cuando los hombres mayores tratan de probar que aún son jóvenes sin precaución o cuidado, el precio puede ser fatal. La intimidad, especialmente en la vida posterior, no se trata solo de excitación, es un evento de cuerpo completo. Su ritmo cardíaco sube, sus vasos sanguíneos se expanden, su respiración se profundiza. Es como subir una colina físicamente, y si su corazón no está preparado, si su cuerpo está bajo tensión, esa colina se convierte en un acantilado. He hablado con viudas que dijeron que sus esposos murieron haciendo lo que amaban, pero detrás de las sonrisas y las historias hay un dolor mucho más profundo porque esas muertes no fueron pacíficas, fueron prevenibles. El error no está en desear intimidad, está en ignorar las necesidades de su cuerpo, está en dejar que su ego hable más fuerte que su experiencia. Está en tratar a su pareja como una audiencia en lugar de un compañero. Cuando la intimidad se convierte en una actuación en lugar de una conexión compartida, deja de ser intimidad y empieza a ser un riesgo. El miedo que los hombres mayores cargan de que ya no son deseables, ya no fuertes, ya no capaces puede empujarlos a decisiones que les cuestan mucho más que su orgullo. Y esa es la tragedia, porque la verdad es que no necesita probar nada. Ha vivido, amado y soportado más que la mayoría. Su valor no se mide por qué tan duro o qué tan rápido o qué tan largo. Se mide por presencia, honestidad y la capacidad de escuchar a su pareja y a su propio cuerpo. Desacelerar no es rendirse, es mantenerse vivo. Marcarse ritmo no es debilidad, es sabiduría.
Lo más poderoso que un hombre puede hacer en sus años posteriores no es luchar contra el envejecimiento, sino abrazarlo con fuerza, claridad y cuidado. Si siente el impulso de probarse en el dormitorio, respire, pregúntese por qué, pregúntese si se trata de conexión o control, si se trata de amor o miedo, porque en ese momento presión y sufrir las consecuencias, o puede elegir presencia y crear algo mucho más duradero que una actuación. Y si eso lo asusta, bien, debería, porque esto no se trata solo de intimidad, se trata de mantenerse vivo lo suficiente para disfrutar los años por delante. Se trata de no convertirse en otra estadística silenciosa. Para ahora ha escuchado las 5 verdades que tantos hombres mayores desearían haber descubierto antes. Estas no son solo sugerencias o técnicas, son puntos de inflexión, momentos silenciosos, a menudo pasados por alto de sabiduría que separan a los hombres que envejecen con fuerza, amor y vitalidad de aquellos que lentamente se desconectan de sus parejas, de su salud y más dolorosamente de sí mismos. Si hay una cosa que he aprendido a través de los años como médico, es que la parte más difícil del envejecimiento no es la disminución física, es el costo emocional de sentirse invisible, incierto o con miedo de hablar. Demasiados hombres entran a mi oficina pensando que están solos en su lucha. Creen que por lo que están pasando es vergonzoso, inusual o de alguna manera su culpa, pero la verdad es que su cuerpo no lo está traicionando, solo está cambiando, y como cualquier cambio en la vida, requiere entendimiento, no vergüenza. Tomemos un respiro y reflexionemos sobre lo que hemos descubierto. Primero, hablamos de espontaneidad, la mentira de que la intimidad aún debería simplemente pasar como lo hacía a los 25, pero después de los 60, esa mentalidad prepara a los hombres para el fracaso, la frustración y a veces resultados peligrosos. Planificar no es debilidad, es sabiduría. La intimidad se vuelve más significativa cuando es intencional. Luego vino el segundo secreto, el que demasiados hombres ignoran hasta que es demasiado tarde. Su respuesta física es una ventana a su corazón. Si la sangre no está fluyendo donde solía, puede que no esté fluyendo a su corazón o cerebro tampoco. Esa señal de advertencia podría salvar su vida si elige escuchar. La tercera verdad nos llevó más profundo. La intimidad no se trata solo del cuerpo, es sanación emocional. Sana, tranquiliza, conecta, y cuando los hombres se cortan de esa capa emocional, ya sea por dolor, culpa u orgullo, empiezan a marchitarse, no porque sean viejos, sino porque están solos de una manera que rompe el alma. Luego, abordamos el cuarto peligro, el contenido para adultos y la distorsión de la conexión real. Comienza silenciosamente como un sustituto para la cercanía, pero con el tiempo reconfigura cómo siente, cómo ama y cómo se ve a sí mismo. No es solo un hábito, es un hábito que puede robarle su capacidad de estar presente, de ser real y de sentirse satisfecho. Y finalmente, el último secreto, el momento más peligroso para un hombre mayor no es cuando se siente débil, es cuando trata de probar que aún es joven, empujando su cuerpo más allá de su límite por el bien del ego, por la ilusión de juventud. Esa única elección ha costado a los hombres su salud, sus relaciones y en algunos casos, sus vidas. Pero es evitable si está dispuesto a elegir presencia sobre orgullo. Ahora, tal vez se vio a sí mismo en una de estas historias. Tal vez ha estado luchando en silencio, demasiado avergonzado o demasiado temeroso para hablar. Tal vez se ha estado diciendo que estos cambios son solo la manera en que van las cosas y no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero ahí es donde está equivocado, porque conocer estos secretos lo pone en una nueva posición, no solo para entender su cuerpo y su intimidad, sino para reclamar control sobre ambos, para reconectarse, para reconstruir, para reescribir cómo se ven estos años, no como una disminución lenta,
sino como un capítulo consciente y poderoso de su vida. No necesita conformarse con el silencio, no necesita desaparecer en el fondo de su propia historia. Aún está aquí, y su presencia, su corazón, su intimidad, aún importan. De hecho, pueden importar ahora más que nunca. Entonces, esto es con lo que lo dejaré. Si algo de lo que ha escuchado hoy despertó algo en usted, si lo hizo reflexionar, lo hizo sentir incómodo o lo hizo tener esperanza, no se vaya sin cambios. Hable con su pareja, hable con su doctor, haga esa cita, abra esa conversación y, más que nada, deje de creer la mentira de que esta parte de su vida está detrás de usted. No lo está, aún hay mucho más esperándolo, más conexión, más placer, más sanación, más amor, pero comienza con una elección, la elección de dejar de sobrevivir y empezar a vivir otra vez. Y si aún está conmigo, aún escuchando, aún abierto, le agradezco, porque los hombres que cambian sus vidas son los que primero encuentran el valor de escuchar. Acaba de tomar el primer paso, ahora tome el siguiente. Si este mensaje le habló, si incluso una parte de él lo hizo pausar, reflexionar o sentirse visto, me honraría si me lo hiciera saber. Escriba el número 1 en los comentarios para que sepa que aún está aquí, aún escuchando y aún eligiendo crecer. Y si aún no lo ha hecho, tómese un momento para suscribirse y tocar el icono de la campana. Comparto conversaciones honestas y reales como esta solo para hombres como usted, porque merece más que silencio, merece la verdad y las herramientas para vivir sus mejores años con fuerza, sabiduría y corazón.